Listo, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Por favor, entonces abran el mismo notebook que teníamos de la clase pasada. Es muy importante que ustedes tengan como eso ya disponible y listo ahí para abrir rápido. Por si acaso igual les copio el link. Ya lo había copiado, pero cuando entra uno no ve lo que está en el chat anteriormente. Entonces ahí está. Y por favor le copian también a sus compañeros que van a entrar después si no lo tengan ahí disponible. ¿Listo? Les agradezco. Entonces, bueno, comencemos. No sé si trabajar hoy acá. Aquí tengo el collab, el binder lo voy a abrir. Definitivamente parece que hay un problema para la conexión remota en la universidad en general. Desde lo que sucedió el semestre pasado han implementado unas medidas de seguridad que están afectando, digamos, esas conexiones y están matando las conexiones cada cierto tiempo para que no sean persistentes y vainas así, pero pues obviamente creo que sí se le está yendo la mano. En todo caso, bueno, vamos a seguir utilizando estos entornos así remotos para poder seguir trabajando mientras tanto y ya espero poder rastrear bien el origen de ese problema y entonces ya pedirles allá que lo resuelvan. Hoy voy a seguir trabajando lo que pueda ¿con qué? Con Binder. Vamos a ver cómo nos va. Le cambio el tema para que sea Darks así como ustedes. Y voy a abrir este, el mismo que teníamos la clase pasada. Bueno, listo. ¿Hay alguna pregunta en este momento antes de arrancar? ¿Alguna duda? ¿O podemos comenzar directamente? Diego, creo que ibas a decir algo, pero no se escuchó. Bueno, listo. Parece que no hay preguntas. Entonces, la clase pasada estábamos hablando sobre los tipos de datos que podíamos utilizar en C++. Recordemos que tipos de datos quiere decir es cuánta memoria voy a pedir para guardar esa información. Recordemos también que las variables se guardan en números binarios, en patrones binarios, y dependiendo de lo que uno pida, pues entonces le va a guardar más o menos rangos. ¿Podrían escribir por favor en el chat? Ah, listo, Diego. ¿Podrían escribir en el chat por favor los tipos de datos que dijimos la clase pasada que íbamos a usar principalmente? A ver si recuerdan más o menos cuáles eran esos tipos de datos con los que más nos íbamos a quedar nosotros. A ver, por favor, alguien ayude ahí de lo que recuerde. Entero, int, ajá, bool, char, double, ajá, muy bien, perfecto, sí, esos son básicamente los que vamos a utilizar nosotros. Los enteros, pues son para enteros, evidentemente. Recordemos que los enteros tienen rangos, todos los números que tenemos en el computador tienen rangos limitados y poco a poco vamos a ir viendo algunos errores asociados, pero sí, esos son los que vamos a utilizar. Algunas veces aparece un float. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre un float y un double? La dijimos muy por encimita, entonces de pronto no, pero por si acaso alguien lo sabe. ¿Cuál es la diferencia entre un float y un double? El alcance. ¿Cómo así el alcance, Diego? ¿El alcance te refieres a hasta cuántos números puedo representar o a qué? ¿El tamaño de la memoria? Sí, sí, perfecto. Y eso implica, o sea, como tiene menos, digamos, un float, tanto el float como el double están orientados a guardar números flotantes. Entonces, primero para que no se confunda, muchas veces uno encuentra como la información de números flotantes y uno cree que los números flotantes son los float. No, los números flotantes son tanto los float como los double. La diferencia entre ellos es que el double tiene doble precisión, el float tiene precisión sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Que la resolución básicamente de los float es más pequeña que la resolución que tenemos en los double. ¿Cuánta resolución necesitaremos para representar en el computador los números reales? Pues infinita, eso no la tenemos. Entonces tenemos es una aproximación a los números reales. Tenemos ciertos números en el computador que podemos representar digamos, respecto a los números matemáticos. Y por lo tanto, pues digamos, es preferible y es aconsejable desde este momento que ustedes utilicen siempre el DAO si necesitan valores numéricos. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, hay un par de ejercicios y vamos a empezar haciendo esto.
Vamos a crear un programa que declare una variable de este tipo, una variable entera sin inicializarla. Vamos a declarar una variable double que tenga este valor. Este valor está escrito en notación científica y así es como escribimos los números en notación científica en el computador. Le ponemos, la mantisa, digamos, y este E-8 quiere decir por 10 a la menos 8. ¿Listo? Esta es la manera de escribir números en notación científica en el computador. No le podemos poner con código LaTeX o algo así. Bueno, tenemos también cadenas, esas también las vamos a utilizar, y tenemos también unos vectores eh, que son conjuntos de datos que están contiguos en memoria. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí rápidamente. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a añadir una celda. Yo no sé por qué aquí no encuentro fácilmente cómo añadir una celda. Espérense a ver. Edit también, tal vez. Split cell, no, eso no es lo que quiero. Aunque sí me serviría. Vamos a partirla acá, esta celda. Aquí. Entonces edit, split cell, listo. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Y ahora aquí quiero añadir, supongo que con este más. Ah, sí, insert below. Entonces, primer ejercicio, vamos a crear un programita que haga esto. Entonces, nuestro flujo inicial es editar. Entonces, vamos a editarlo acá, pero obviamente ustedes lo pueden editar en lo que quieran. Si lo voy a editar acá, entonces recuerden que tengo que escribir este write file para decirle que me cree un archivo, que no me ejecute ese código. Ah, yo no sé, ahí lo están viendo bien, ¿me confirman? ¿O quieren que lo aumente un paso más? O así está bien. Así está bien. Listo. Gracias. Entonces, write file, le vamos a poner types.cpp. Listo. Voy a empezar, vamos a escribir por ahora todo en la función main. Entonces, int main void, abrimos y cerramos corchetes y le ponemos return 0. Return 0. ¿Ok? Entonces, ahora lo que seguiría sería pues hacer estas cuatro cosas. Entonces, la primera es declarar una variable entera sin inicializarla. Eso quiere decir que yo voy a escribir int, le vamos a poner un valor, digamos, a, y la vamos a dejar así. Eso significa que la variable no está inicializada. Inicializarla es, por ejemplo, darle un valor como 0, así de esta manera, o darle el valor así como 0. La mejor recomendación en estos casos es que siempre inicialice. Bueno, pero entonces nos dicen que no la inicialicemos. Eso es porque pues, es para hacer énfasis en la parte de la inicialización. En este momento el programa, digamos, no tiene un estado bien definido. La mayoría de las veces esa queda con ceros, pero no siempre. Y si uno cuenta con que eso debería valer cero, es mejor darle el valor explícitamente. Así de sencillo lo hacemos. La otra sería double. Le vamos a poner x igual a menos 9.87e menos 8. ¿Cuál es el rango de los doubles? Los doubles pueden ir hasta menos 300 más o menos en exponencial. ¿Sí? 1 digamos por e a la menos 300 hasta 1 por 10 a la 300. Más o menos ese es el rango. Pero ojo, por favor, nunca utilicen números tan grandes. Que 10 a la 100, que 10 a la 20 incluso, eso ya es muy grande. Resulta que en el computador, cuando ustedes van a escribir los números, aquí hay unas restricciones importantes que ustedes de pronto deben tener en cuenta. Miren, esto es más o menos la recta real. Aquí tenemos el 0 en este punto. Y aquí tenemos 1, y aquí tenemos 2, y aquí tenemos 4, y por allá tenemos 8, y así sucesivamente. Resulta que en el computador, cuando se van a representar los números decimales, se escriben en una representación de potencias de 2, no de 10, sino de 2. Y básicamente lo que nosotros tenemos es que entre cada uno de estos intervalos de potencias de 2 tenemos como la misma cantidad de números. Entonces, no sé, esto es de mentiras, pero vamos a poner que aquí tenemos 100. Aquí tenemos 100, aquí tenemos 100 números, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo allá? A que en cada uno de estos intervalos, ustedes en el computador tienen para escribir este numerito, o este numerito, o este numerito, y así. Y tienen 100 numeritos computacionales para representar. Pero claramente,
ustedes, pues, cuando escriban un número matemático arbitrario, pues no van a pegarle específicamente a uno de esos. Digamos que ustedes en un cálculo les dio, no sé, un número acá en la mitad. El computador tiene que truncarlo, no lo puede representar, tiene que aproximarlo y esa aproximación ya está definida en unos estándares, pero esto implica que cada vez que ustedes escriben números y calculan números en el computador tienen un pequeño error. Ese error es más grande entre menos precisión tenga el tipo de datos. Entonces lo minimizamos, no lo desaparecemos, pero lo minimizamos si utilizamos doubles, ¿ok? Pero entonces también observen una cosa, miren que la densidad de números es cada vez menor entre más grandes son los números. Si siempre tengo 100 entre cada potencia de 2, pues resulta que cuando tenga números muy grandes por allá bien a la derecha, solo tengo 100 numeritos ahí para escribirlos. Entonces el error de truncamiento, pues es decir, el error cuando trato de representar un número matemático en el computador va a ser muy grande si mis números son muy grandes. Entonces el consejo es siempre normalicen sus unidades para que estén ustedes siempre en este rango más o menos de números. En vez de escribir, ay, la distancia al Sol es 150 millones de kilómetros, utilicen como unidad el millón de kilómetros. Y ahora dicen en esas unidades la distancia es 150. Número mucho más pequeño y se puede representar mejor. El error de truncamiento es más pequeño. Tengan en cuenta eso, por favor. Esa adimensionalización de las ecuaciones siempre es importante para cuando uno va a hacer esas representaciones numéricas. Porque la densidad pues es cada vez peor entre más grandes. Entonces, no porque yo tenga números grandes que pueda representar, quiere decir que mis datos estén bien. No. Entre más grandes mis números, así los pueda representar, más error de truncamiento tengo. Entonces, pilas con eso. Por favor, no vayan a caer en esa trampa de confiarse por esos rangos. Bueno, entonces tenemos esto para los DAOs. Ahora una cadena. Para utilizar una cadena tenemos que include string. Y entonces lo que vamos a hacer con una cadena es escribir std, string. Y una cadena es un conjunto de caracteres. Vamos a llamarle, no sé, str. Y la vamos a inicializar, por ejemplo, con esto. Mi nombre es William. ¿Sí? Y ya está. Y el vector, entonces tenemos que incluir ahora otro encabezado que es vector. Es una estructura de datos que vamos a utilizar muchísimo, muchísimo, porque nos permite tener datos contiguos en memoria, pero con una interfaz mucho mejor que los arreglos primitivos de C++. Si ustedes buscan en C++ arreglos en Google, les van a salir un montón de cosas viejas que no necesariamente utilizan vectors. Aquí lo que vamos a hacer es esto, utilizar un vector y en un vector le decimos cuál es el tipo de datos que queremos que guarde. Podemos decirle que va a guardar doubles o puede ser enteros o puede ser strings o pueden ser otras cosas. En este caso yo le estoy especificando que vamos a guardar double. Lo voy a llamar data y aquí decía con 10 valores no inicializados. Entonces aquí le decimos usted va a tener 10 valores pero no va a tener ninguna inicialización. No le vamos a decir el primero vale esto, el segundo vale esto ni nada. Esta es la manera en que nosotros pedimos estos datos. Entonces, el entero ocupa cierta memoria, el double ocupa cierta memoria, aquí tenemos una cadena que ocupa más memoria, y aquí tenemos 10 doubles para poder jugar. Y esta es la clave, esto es súper importante saber utilizar vectors precisamente porque ustedes ya podrán investigar, digamos, problemas más grandes. Tiene que procesar un archivo que tiene 10.000 datos, pues ya no pasa nada, simplemente lo cargan en un vector y ya está. Desde que les alcance la memoria RAM, pues ya termina. Entonces, voy a darle Shift Enter a esta celda, ya me lo escribió, pero todavía me falta la celda de compilación y la celda de ejecución. Entonces le voy a dar más. Voy a compilar, entonces ayuda. ¿Cómo es que compilo esto? Me escriben, por favor, en el chat. ¿Cómo es que se compila? ¿Cuál es el comando que escribo ahí? G++, ajá. Y el nombre del archivo, ¿cierto? Por ahora. Entonces, gracias, Diego. Diego, yo leí por ahí tu correo y estoy de acuerdo en unas cosas, pero después te lo respondo con detalle. C++, nombre del archivo, types.cpp, y le vamos a decir que quiero que me cree un ejecutable que se llame types.x. Eso es lo que vamos a ponerle. Entonces, también, ¿alguien recuerda cómo es que yo le digo que quiero utilizar el estándar C++11? Perdón, C++17, ¿qué bandera es? Eso, exacto, Diego Fernando. ¿Cómo ponemos el estándar? ¿Recuerdan cuál es la banderita que le ponemos aquí a esta línea de compilación? Necesito su ayuda que a mí se me olvidó.
Menos 17, casi, casi. Menos std igual a c más 17. ¿Sí? Es así. ¿Listo? Diego Felipe Gaona. Entonces, con esto le estamos diciendo que efectivamente queremos utilizar ese estándar y ahí, por ejemplo, si podríamos utilizar esta inicialización moderna, uniforme. Se llama uniforme porque ahora todos los tipos de datos se pueden inicializar así. Entonces, espérense, yo lo vuelvo a guardar. Cada vez que edite tengo que volver a guardar. Compilo, vamos a ver si compila. No tenemos problemas. Aquí tengo mi terminal por si acaso también me voy a meter allá. Esto es en proc cpp lectures intro. Ah, no, 01. Entré. Y ahí está mi ejecutable, ya lo creo. Por si acaso tengo que ejecutarlo aquí. Bueno, listo, ya compiló, no me generó ningún error. Entonces todo bien. Y ahora lo vamos a ejecutar. Punto slash types.x. ¿Sí? Esa es la ruta. Le doy shift enter y ya lo ejecutó y no me imprimió nada, pues obvio, porque aquí simplemente estamos declarando esto, pero no estamos haciendo nada más. Este ejercicio lo estoy haciendo yo para repasarlo de edición, compilación y ejecución. Y acá en el ejercicio también nos piden que tratemos de, ¿qué es lo que dice acá? Copiar y visualizar este programa y su ejecución en el Python Tutor. Entonces voy a romper esta celda. Aquí. Ah, no, esta no era. Split cell, ¿dónde es que está? Acá. Listo. Y ahora sí le voy a añadir un abajo. No, pero mentira, no necesito nada. Entonces voy a copiar este código en el Python Tutor para que ustedes vean esto que está pasando más visualmente. ¿Dónde está? Por acá. Python Tutor de C++. Copio y pego. Vamos a ver si funciona esto porque, sí, miren, el estándar que está utilizando aquí es el 20, entonces sí va a funcionar. Vamos a ver cómo nos va. Decía que pueda utilizar ChatGPT. Listo. Entonces, miren, este es el mismo código, pero ahora les quiero mostrar paso a paso qué es lo que está sucediendo. Observen por favor que al inicio esta flecha, recuerden que nos está indicando la línea que vamos a ejecutar. Entonces vamos apenas a iniciar la ejecución en la función main. Y miren que la función main, él ya se dio cuenta que hay algunas variables aquí metidas, como esta x, que todavía no tiene valores porque no hemos pasado por esta parte de ejecución, un data, que es un vector que todavía no tiene nada, una cadena también, y el entero A todavía como que no aparece. Entonces vamos a darle next, entonces se va a ejecutar la línea 4, aquí va a aparecer una flecha verde que indica que ya se ejecutó, y la línea roja va a pasar a la siguiente línea. Entonces miren que ya se ejecutó, observen que aquí pasó algo, si observan que la A no está apareciendo, resulta que no aparece porque hace los compiladores optimizan y dicen, bueno, este man está pidiendo un entero, pero nunca lo está usando ni le está asignando valor, entonces ignoró completamente esa A. Y eso puede pasar, ¿sí? Y no tiene ningún efecto en la lógica del código. Y de hecho es una optimización apropiada. Entonces, bueno, la A como que no existe. Ahorita miramos qué pasa si le ponemos valores. Voy a ejecutar ahora la línea del double x igual a esto, le doy next. Entonces miren que ahora x quedó inicializado, efectivamente tiene un valor. Ahora vamos a ejecutar la línea de la cadena, le doy next. Entonces miren que la cadena, que es esta, sale inicializada de una manera rara, ¿no? ¿En qué? En el Python Tutor. Entonces nos está diciendo que esto tiene un puntero a un char. Básicamente eso nos está diciendo que una cadena es como un conjunto de caracteres en la memoria. Pero pues no nos muestra nada más. Esto realmente es culpa del Python Tutor que no las puede visualizar bien estas estructuras. Y ahora si ejecuto el double, pues también me sale que sí, que tengo un vector de double con unas cosas así raras. Olvídense de eso, simplemente el double es el que nos importa acá, pero no nos dice nada más. Pero básicamente lo que estamos haciendo es pedir memoria. Entonces lo que hizo este programa fue pedir memoria. Yo no estoy seguro si esto lo podemos visualizar, los contenidos, por ejemplo, de la cadena más fácil. Espérense en donde, en estos compiladores online, como este. Voy a pegarle aquí el código. Le voy a seleccionar acá C++17 y le voy a decir que quiero hacer debugging. Entonces cuando le presiono eso del debugging, aquí abajo me aparece una ventanita que me dice que está listo. Entonces yo le tengo que decir aquí en dónde parar. Entonces voy a tocar con el mouse y él paró. Digamos, esto se llama un breakpoint, es un sitio donde va a parar, ese puntico rojo. Entonces yo le digo, inicia la ejecución y él paró ahí. Eso es como el Python Tutor, pero es un poquito diferente. Y observen que en estos debuggers, y eso también aparece en Visual Code si está bien configurado o en Emacs y todo eso,
aparecen aquí a la derecha las variables locales que uno está viendo. Entonces miren que tenemos el A y aquí está siendo claro, dice, no, el A yo la ignoré, optimize it out, la borró, como no lo estamos usando, la borró completamente. El X le pone supuestamente un valor inicial de 0 porque esta línea no se ha ejecutado todavía, pero eso no está garantizado, es lo que yo les digo. A veces aparece 0, pero a veces no. La cadena por defecto a veces le está poniendo esto, pero no siempre es así. Y aquí tenemos un vector, el data, que por ahora tiene una longitud 0 y una capacidad 0. Cuando vemos vectores vamos a entender mejor eso. Aquí abajo, entonces, miren, le voy a dar step over para que pase a la siguiente línea. Pasó. Entonces observen que ahora el X tiene este valor. ¿Listo? Ahora estamos en esta parte de la cadena. Entonces voy a darle step over. Pasó. Y entonces miren que efectivamente la cadena ahora contiene esta cadena. Mi nombre es William. Y ahora si le doy step over, tengo un vector que observen que ahora sí tiene una longitud de 10 y está lleno de puros ceros. Eso tampoco está garantizado. ¿Sí? Entonces, este programa ya consume harta memoria, ¿no? Pues digamos, no es tanta, eso es muy poquito, pero pues ya podemos nosotros manipular y podemos empezar a jugar. Yo puedo ponerle aquí que quiero 1000, 10.000, 100.000 y acabar la memoria de mi computador y trabarlo. Ustedes ya pueden hacer ese programa y trabar su computador, pero no es buena idea. Una Adelante. pregunta. ¿Sí? Ahí en donde, en la parte derecha, en donde dice las variables y su valor, porque aparece 9,87 y todos esos ceros y al final -8. O sea, Muy bien, buenísima pregunta. Mira, sí, es el por exponente está bien la representado, ¿cierto? solicitud. Ah, sí, o sea, mira, el exponente está bien representado. El -8 es pues, menos 0. Menos 0,8 simplemente porque puede poner -10, 12, lo que sea. Pero tu pregunta es fundamental. Mira que acá no aparece -987, sino que apareció -987,000,000,004. Eso quiere decir que él no puede representar el número -9.87000000 hasta este cero. Recuerda que los double tienen una precisión de 16 cifras decimales aproximadamente. Esas son las que tenemos acá. Pero sí, él tiene un número muy cercano, que es este. Esto es el pequeño error de truncamiento. Mi número exacto, que solo tiene ceros después de este 7, no se puede representar en el computador. En el computador se representa con este número que es el más cercano posible. Entonces, obviamente este es un pequeño error, muy chiquito, pero como yo voy a hacer millones y millones de veces operaciones en mi computador, pues esto me termina afectando en algún momento, ¿sí? Pero eso lo que quiere decir es precisamente que no tenemos cómo representar exactamente este número, sino que nos toca utilizar este pequeñito. Es que es más, si ustedes trataran de representar, por ejemplo, lo voy a dar aquí stop, ¿dónde está el stop? Acá. Si ustedes trataran de imprimir, vamos a hacer esto, vamos a ver si me sale esta prueba. Voy a poner aquí así auto hacer operaciones, voy a decir que me haga esto. Más 0.1, más 0.1, más 0.1, más 0.1, más 0.1. Tengo que ponerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Y le voy a poner aquí un carácter de nueva línea. Pero ahí no tocaría incluir iOStream. Sí, señor, muy bien, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué IOStream? Porque voy a utilizar una función que está ya definida dentro de IOStream. Vamos a poner esto y vamos a ponerlo a imprimir también. Es más bien asignémoslo a una variable. Vamos a poner aquí double y igual, pero pues esto no es así. Sino que le voy a poner que y va a ser la suma. Yo porque les estoy mostrando esta vaina del debugger, esto es muy útil. ¿Sí? Es muy útil. Aquí le voy a poner aquí mi prima y. Aquí le voy a poner y. Luego voy a hacer otra cosa. Voy a decir, bueno, ahora yo quiero que y valga 0.1 por 10. ¿Ustedes qué dirían? En ambas impresiones, ¿qué debería imprimirme? Uno, ¿cierto? Matemáticamente eso es uno. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Uno, 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a ver si el computador, si nos hace caso o no nos hace caso, o más bien somos nosotros los que le estamos dando como una idea errónea a nuestro computador. Listo. ¿Está listo para hacer debugging? Start. Se nos borró el A. Ya hemos hablado de eso. Step over, step over. Bueno, saltémonos estas vainas. Llegamos al punto de Y. Entonces aquí está la Y inicialmente, no se ha ejecutado esta línea, por eso está en verde, se va a ejecutar.
La vamos a ejecutar en este momento, en 3, 2, 1. Miren que no quedó en 1, quedó en 0.999. El número 0.1 no se puede representar de forma exacta en base binaria en el computador. Entonces, miren que aquí empiezan a aparecer unos detallitos, ¿sí? Miren que aquí cuando hago 0.1 por 10, ahí sí me da 1. Dependiendo de la operación que yo esté realizando, puede ser que me dé 1 o no. Entonces, esto implica una cosa súper importante y es la siguiente. Si ustedes acá imprimieran esto, miren, y igual a 1.0. Pregunta para ustedes, ¿qué les sale? ¿Esto será verdadero o será falso? Esto será verdadero o Falso. será falso. Es falso, ¿cierto? Pero matemáticamente ustedes esperan que sea verdadero. Ese es el punto fundamental de todo esto. Y ya les digo cuál es la recomendación acá. Entonces vamos a hacer el start y ahora el step over, ta. Vamos a imprimir. Él imprimió. Ah, no, todavía no. Estamos en esa línea. Ahora sí vamos a imprimir. Entonces step over. Y miren que aquí abajo, que es donde sale la impresión, imprimió un 0. Resulta que él no nos imprime falso, o sea, la cadena, ni nos imprime true, la cadena, sino que imprime 0 si es falso o 1 si es verdadero. Entonces, esto salió que es falso. Matemáticamente debería ser true, pero en la realidad no es cierto. ¿Sí? Vamos a mirar con la otra confirmación. Vamos a imprimir step over y ahí me salió que true. Entonces, si yo lo sumo, me da cercano, pero no me da. Si yo lo multiplico, sí me da. Entonces aquí tenemos un problema y es, ¿cómo hago yo? ¿Cómo puede ser posible que en un caso uno me da de falso y en el otro caso me dé verdadero? Eso es normal y el problema realmente es porque nosotros, como programadores, estamos comparando números de punto flotante. Entonces aquí viene un aviso importantísimo, pues, creo yo, para ustedes, ¿sí? Por favor, nunca comparar números de punto flotante, float o double, flotante, usando igualdad. Nunca, no hagan eso. ¿Qué es lo que sí pueden hacer ustedes? Lo que sí pueden hacer es comparar diferencias relativas. Ustedes lo que sí pueden hacer es preguntarse si el valor absoluto, digamos si quieren ver si dos números flotantes son iguales, tienen dos opciones. O hacen esto, x igual a y, que probablemente les falle por la representación numérica, pero matemáticamente sí les debió haber dado true. O hacen esto, valor absoluto de x menos y menor que un épsilon. Esto que tenemos acá se llama la diferencia absoluta, simplemente la resta. Pero la diferencia, digamos, absoluta tiene problemas. Una cosa, imagínense que es muy diferente decir que yo estoy comparando dos números como 0.01 menos 0.0099, ¿sí? O comparar números muy grandes. Entonces tengo un millón, no sé qué, no sé qué, no sé qué, menos un millón, uno, ¿sí? Resulta que acá el número que me sale es un número que es comparable con los números que yo tengo aquí, ¿sí? O sea, esa diferencia absoluta es comparable con los valores con los que yo empecé. Acá, el número que me sale, si le puse, bueno, tendrán que tener los mismos números, los mismos ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. El número que me sale de esta resta, que es el 1, es mucho más chiquito que los valores originales. Entonces, la precisión de estos dos no significa lo mismo. La precisión de estos dos es como más importante en el segundo caso porque lo que me resulta de la resta es más chiquito que lo que tenía originalmente, ¿sí? Entonces el error ahí es más pequeño. Entonces, para quitar esa dependencia como las magnitudes, lo que uno hace es utilizar la resta relativa. Entonces eso se hace de dos maneras. O multiplico este número adimensional, esta precisión que yo busco, por X o por Y, o por el mínimo o el máximo entre los dos, y con eso la vuelvo relativa. O la otra es dividir acá. Dividir entre X, pero hay que tener cuidado con que, ¿qué?
con que esto pues no les dé a ustedes cero, ¿no? No estén dividiendo por cero. Entonces, esta es la manera realmente en la que ustedes, y lo ponen también en valor absoluto, esta es la manera en la que ustedes pueden realmente comparar dos números, ¿sí? Por igualdad. Entonces ustedes dicen, no, yo quiero que la precisión relativa sea de 1 por 10 a la menos 6. Me ponen esto. Y con eso, si a ustedes les da que esto es true, ustedes dicen, sí, los números son iguales. No son idénticos, pero están cercanos relativamente por 10 a la menos 6. Por favor, entonces, nunca en los puntos flotantes comparen con la igualdad. Siempre háganlo de forma relativa. Ahora, pregunta, ¿cómo podemos hacer esto nosotros en C++? Entonces el valor absoluto se escribe así, stdfabs. Esa es la librería matemática. Y aquí ponemos x menos y sobre x, por ejemplo, menor o igual que 1.6 por 10 a la menos 6. 1.0 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Simplemente ese valor absoluto, esos símbolos de valor absoluto se escriben con esta función. Entonces no lo olviden, por favor, anótenlo si están tomando notas o algo así. No olviden, por favor, que esto es importante que lo tengan en cuenta. Voy a mirar aquí, creo que alguien preguntó algo. ¿Por qué el valor de Sí, x le pone un 4 al final? Ah, lo borré. No sé, lo borré. ¿Lo recuerdas? ¿Lo puedes volver a escribir en el chat para recordar qué era? Estaba en lo que acabé de borrar, Diego. sí, no, no era mi pregunta. Entonces, Pues mi pregunta era por el valor de epsilon, o sea, dependería si usamos double o float. sí, o sea, si por ejemplo, en el fondo depende de ti. O sea, depende de tu aplicación, depende de lo que estés buscando, de la precisión que quieras. ¿Listo? En principio, depende de ti. Entonces tú dices, no, yo acepto errores del 1%, del 10 o del 0.1% o algo así. Ahí estás definiendo el epsilon. Pero también depende del tipo de datos. Yo no puedo pedirle una precisión a un flotante de más de 10 a la menos 6, porque esa es precisamente la precisión máxima que puede tener un flotante. Entonces no le puedo pedir 10 a la menos 10. No, no puedo. A un double le puedo pedir hasta 10 a la menos 16, pero no le puedo pedir más allá. Entonces depende de ti inicialmente, pero también depende del tipo de datos. Y Diego Fernando Cagua, no, no sé el 4, no sé el 4 que dices, ¿dónde es? ¿Se me escucha? Sí, sí, señor. Ok. Es que ahorita tú habías hecho este ejemplo y pues el double, el X, era menos 9,87000 ta, 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 y antes de la E había un 4. No sé por qué ese 4 estaba ahí. Ah, no, ese 4 aparece porque es que ese es el número computacional que sí ve el computador, que sí puede escribir, por razones de la representación numérica de los puntos flotantes, ¿sí? Entonces, recuerda, tú escribes en el código un número, pero ese no es el número que va a poder, que cuando digamos tú cargas el programa en el computador, lo compilaste, creaste un ejecutable y lo ejecutas, eso se carga en la memoria, él no puede representar ese número exactamente, representa lo más cercano que pueda. Él tiene unos números para representar, ahí está ese que termina en un 4 por allá, y ese es el más cercano a este 9 menos 9.87 que tenemos. Entonces es por esa razón, no, él no lo puede representar exactamente, lo representa con ese que es el más cercano posible. ¿Y por qué sale ese 4 ahí? Pues entonces uno ya tiene que mirar es específicamente el patrón de bits más cercano a este número que tenemos acá, y eso es lo que hace el computador, representarlo con ese patrón de bits que él sí tiene, que sea el más cercano posible. Vale, gracias. Ah, profe, Ujú. tenía una Señor. pregunta, pero que no es de ese tema ahorita, sino es de la actividad que era para esta clase. Ujú. Pues si quieres la hacemos ahorita al final, para no Vale, cortar el hilo, ¿vale? vale, Que vale. no se te olvide, por favor, ¿listo? Eso. Gracias. Listo, entonces, bueno, yo hice una pausa como para meterme en esto del debugger que a veces le sirve a uno para ver realmente qué está pasando. Esto es un debugger en internet, online GDB se llama. El recurso, se los copio acá por si acaso. Pero uno también lo puede hacer en sus propios editores porque obviamente uno no va a tener códigos tan sencillos siempre. Por ejemplo, varios archivos, uno no los va a tener. Entonces a veces es bueno tener más bien algo más elaborado y con Visual se puede hacer. Yo creo que ya este se murió, sí, evidentemente. Lo dejé abandonado durante mucho tiempo. Yo creo que aquí uno no puede recuperar nada.
Vamos a ver si hace algo. No, si se me murió el kernel. Listo. Bueno, no pasa nada. Y lo estoy abriendo de nuevo. Eso es lo malo del binder, ¿no? Que lo desconecta uno constantemente si uno no lo utiliza. Pero pues es que yo no puedo dejar las máquinas virtuales funcionando todo el tiempo. Lo bueno es que cuando funciona, miren, funciona muy rápido y le dan a uno esas maquinotas gigantescas que todavía no les podemos sacar el jugo, pero muy pronto lo vamos a hacer. Voy a volver a entrar acá, a las lectures, aquí, y voy a volver a abrir eso. Lo chévere es que cuando me metí en este directorio, y si vengo ya que abro una terminal, entonces la terminal ya está ahí adentro también. ¿Eh? Entonces, bueno, preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hecho? ¿Ninguna? Entonces, miren, aquí hay otro programita que voy a copiar en el Python tutor y otra vez seguramente se va a morir ese man. De hecho, tratemos de hacerlo aquí mismo. Voy a añadirle aquí una celda. Vamos a poner un más. Vamos a poner aquí el write file. Y ahora aquí test.cpp. Lo copio, lo pego, lo ejecuto. Vengo acá, le voy a decir que quiero otra celda ahí debajo. Compilo. Más test.cpp menos o test.x y le voy a poner menos std igual a c más 17. Vamos a ver si se ejecuta, si se compila, perdón. Me está botando un montón de warnings, ¿sí ven? Pero eso es precisamente lo que quiero que ustedes vean acá. Hay varios warnings. Un warning no necesariamente es un error. Es decir, si se me crea el ejecutable, aquí lo pueden ver, se creó el ejecutable, pero son cosas que uno debe leer y tratar de entender. Ya las vamos a explicar. Pero como si me creó el ejecutable, lo voy a ejecutar. ./test.x. Le doy Shift Enter y ahí están mis números. Entonces, voy a copiar esa salida para que entendamos acá qué está pasando. La voy a copiar aquí al ladito. Espérense que se me borró. La pineo, cerramos esto. Y la vamos a poner acá. Entonces observen lo que está sucediendo. Vamos a ver si la puedo poner grande como para que se vea eso. Miren, tenemos int b igual a menos 3.000 millones. Y luego lo imprimimos. Miren lo que imprimió. Imprimió un número positivo, no me imprimió menos 3.000 millones. Luego tengo una variable a entera que es menos 2.000 millones, la imprimí y esa sí me imprimió. Aquí ya pasó algo raro. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Pues Eh, superó la memoria que puede ocupar los enteros. Llegó al límite inferior de los enteros, sí. Exactamente. Los dos están en lo correcto. Digamos, podríamos decir que llegó al límite de lo que podemos representar. Esta es mi recta real. Este, digamos, es mi cero. Pero resulta que en el computador, yo solamente en enteros puedo representar este subconjunto. Cualquier otro número que se me vaya más para allá, o más para la derecha, más para la izquierda, más para la derecha, no lo puedo representar. Eso se llama un overflow, cuando represento un número más grande que lo que yo puedo realmente representar. Entonces, todos los números que yo tenga aquí adentro enteros, perfecto, los puedo representar. Pero si yo trato de representar un número más grande, se me va. Los enteros, por defecto, habíamos dicho en la clase pasada, tienen un tamaño que les permite ir como más o menos, cuando tienen signo, más o menos pueden ir de menos 2.000 millones, es un poquito más que eso, hasta 2.000 millones. ¿Listo? Entonces miren que este número está más grande, está por acá, menos 3.000 millones, está por acá. Y en ese caso ocurre un overflow y entonces lo malo de eso es que no es que el programa se muera ni nada, sino que él se ejecuta, él vuelve a empezar por el otro lado y empieza a seguir diciendo aquí cuáles números están apareciendo. Entonces miren que un número muy grande, como menos 3.000 millones, se termina convirtiendo en un número, pero negativo, se termina convirtiendo en un número positivo. Eso es horrible, es un error terrible. Eso pasa y eso hay que saberlo detectar porque es un programa que compiló, corrió y terminó. Claro, aquí el compilador nos dio unos warnings y probablemente estén relacionados con eso. Listo, ya lo vamos a mirar. En cambio,
el valor de menos 2.000 millones sí lo podemos representar y por eso nos salió bien. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Bien, 3 por 10 a la 9. Nos imprimió la variable bien. Los flotantes tienen un rango mucho más amplio. Van hasta 10 a la 300, entonces 3.000 millones no es nada, ¿sí? Pero recordemos que igual si estamos utilizando números por allá, tenemos también posibilidad de tener errores. Miren que si le represento incluso este número 3.24 por 10 a la 307, ahí sale bien, ¿sí? Todavía lo puedo imprimir, 3.24 por 10 a la 307. Pero si trato de meterle 3.24 por 10 a la 310, me lo vuelve infinito. O sea, un overflow. Pero en este caso no es que dé la vuelta y se vuelva negativo, sino que en el caso de los flotantes se vuelve infinito. Cuando a ustedes les salgan códigos que les botan inf, lo que está pasando es eso. Sus números están yendo a infinito, están dividiendo por cero o algo de esas cosas. O se fueron del rango, simplemente multiplicando, cosas así. Se les fue el rango. Bueno, y si les sale NaN, N-A-N, eso significa not a number. Y eso quiere decir que ustedes probablemente estén dividiendo, sacándole, por ejemplo, raíces cuadradas a números negativos o cosas de ese estilo. Entonces, ahí como para que sepan cuando tengan esos errores. ¿Qué más tenemos acá? El número más chiquito posible en flotantes. Entonces, 10 más o menos a la menos 310 lo podemos representar. 10 a la menos 326 ya no. Es demasiado chiquito y él lo trunca a cero. Esto sí sirve. A mí me parece que si un número es tan chiquito que no lo puedo representar, truncarlo a cero, pues es como racional. Pero si un número es muy grande, volverlo infinito, pues ya es como complicado. Eso sí me genera muchos problemas. Entonces, para que vean, esto pasa en todos los lenguajes de programación. ¿Sí? En Python también pasa. Si yo me salgo de los rangos. Entonces tengan mucho cuidado con eso de los rangos. Y es muy sencillo que ustedes exploten rápidamente los enteros. 3.000 millones suena como harto, ¿cierto? Si fuera en pesos sería impresionante no tener esa cantidad y es lo que se roban constantemente. Pero 3.000 millones en enteros es muy chiquito. Si ustedes están haciendo factoriales o cosas así, rapidísimo llegan a esos valores. Muy rápido. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a mirar si hay alguna manera de detectar estos errores, estos overflows y underflows desde la compilación o en tiempo de ejecución. Porque lo peor que puede pasar es que los errores sean silenciosos, que estén ahí, pero no hagan ruido, y uno crea que su código está bien. Entonces, para eso, miremos primero estos warnings que están acá. Entonces, miren, nos está diciendo, en la línea 13 hay un warning. Esa constante excede el rango de un double. Perfecto, me está diciendo que acá, esta es la línea 13, pues no la vemos por la edición, pero está la línea 13. Me está diciendo que ahí se está excediendo. De hecho, si sale, miren, aquí abajo dice línea 3, línea 14, porque está contando este write file. ¿Ven? Entonces, esta es la línea 13 a la que se refiere el compilador. Y me dice que este número está saliéndose. Entonces, bien, no hay que ignorarlo. El compilador ya lo detectó, entonces tenemos que hacer algo. Pero él nos dice, mire, yo le advierto a usted y usted verá qué hace. También nos dice que en la 17 esta constante se va a truncar a cero. Buenísimo. O sea, entonces, esto antes no salía. Los compiladores viejos no le decían uno todas esas cosas así tan amables. Entonces aquí nos dice que esto se va a truncar a cero. Y observen que acá en la línea 4 nos dice que este valor se va a truncar a este valor precisamente pues porque está haciendo un overflow. O sea, ahí están todos los errores detectados. Por lo tanto, cuando ustedes escriban sus propios códigos, traten de leer esos warnings para ver qué está pasando y procuren corregirlos. Si están utilizando otras librerías, de pronto no van a poder corregirlos, pues que es un código fuente de otra persona y no saben, digamos, meterle la mano a eso, pero en sus propios códigos eliminen todos los warnings, arréglenlos. Acá en el ejercicio les dicen además que traten de utilizar los sanitizers, como este sanitizer, a ver qué pasa en la compilación. Entonces tratemos de hacerlo. Pongámoslo aquí, "-f sanitize", igual a undefined, decían ahí, ¿cierto? Undefined. Entonces vuelvo a compilar, me siguen saliendo los mismos warnings. Recuerden que este sanitizer lo que hace es meternos unas librerías extras para el tiempo de ejecución. Aquí cuando yo lo ejecuté no pasó absolutamente nada. Vamos a ver si ahora pasa algo. Tampoco pasó nada. A veces, es que yo no me acuerdo si era con un define. Déjenme, yo miro rápidamente. Sanitizer detect overflow. No recuerdo exactamente.
Vámonos aquí, G++. Si no lo encuentro rápidamente, lo dejamos así, se los quedo viendo. Address, dicen acá. No, este no es. Tampoco. Bueno, vamos a probar el address que todo el mundo lo está nombrando. Y la otra que voy a hacer es. ¿Dónde es que está? Acá. Voy a entrar aquí. Y más. Esto sí tendrá manual. Aquí no está, pero lo voy a mirar aquí en mi computador. Eso es gigantesco. Entonces voy a sacar aquí Sanitizer. Voy a subirle un poquito la fuente para que ustedes lo vean mejor. Son muchísimos sanitizers, ¿sí? Entonces estoy tratando de buscar alguno que me sirva. El thread leak, entonces lo voy a buscar aquí. Aquí está el undefined. Espérense, busco aquí en esta zona overflow. A ver si hay alguno que me lo detecte. Tag buffer overflow, no. Aquí está. Toca de forma explícita escribirle sign integer overflow. Listo. Creo que había una manera de activarlos todos. Se las quedo viendo porque no me voy a demorar ahí buscando. Menos que sanitize all, eso los desactiva. Hay una manera de activarlos todos. Pero por ahora vamos a utilizar esta nomás. Entonces, voy a volver aquí. El mouse. Le voy a poner esa banderita, ahora sí. Sign integer overflow. Listo, compilamos. Bueno, salen los mismos warnings. Pero cuando yo ejecute, volvió a pasar lo mismo. No pasa nada. ¿Será que es que no lo captura acá? Déjeme, yo lo hago aquí. En la consola directamente. Si no lo dejamos así y no le seguimos peleando. Se lo estoy viendo. A ver. Compilo y ejecuto. Sí, no los está cogiendo. Entonces dejémoslo así por ahora, pero por ahora, pues digamos, el mismo compilador nos está diciendo a nosotros que debemos corregir. Bueno, Creo que una pregunta. adelante. Porque puedes subir un poquito para ver los números. ¿Este? Ya, sí. Porque cuando es positivo, es decir, 3,24 por 10 a la 310 aparece infinito, pero cuando es negativo, sí da el número. O sea, que si le pongo aquí, vamos a mirarlo, ¿listo? Voy a ponerle este menos. Tipo, no eso, sino que cuando es por 10 a la menos 310 se está dando el número, porque entonces el límite de arriba es menor al límite de abajo, ¿o cómo? Es que no son lo mismo. Mira, tú tienes dos cosas. Tú tienes la recta real, tú tienes el cero y tú tienes este cuadradito que es los números que puedes representar. ¿Listo? Entonces digamos que estos son los números que tú puedes representar. Hay dos zonas. Aquí hay una zona de los números más pequeños posibles y hay una zona de los números más grandes posibles. En este momento, este man, el no sé qué a la 307, está verificando que tú estés acá. Y este a la 310 estás verificando que tú estás por acá. ¿Sí? Estás afuera. ¿Listo? Entonces estamos mirando, los dos son números muy grandes. Estos son números muy chiquitos. Entonces, este está más o menos en esta zona, como cerca del número más pequeño que puede representar. Y este a la menos 326 está aquí adentro, en donde ya todo se vuelve cero. ¿Listo? Entonces, ahora, si tu pregunta es específicamente por qué, digamos, aquí a la 310 se muere, pero aquí a la menos 310 no se muere, sí, es que no son exactamente simétricos. ¿Listo? No son exactamente simétricos por la forma en la que están distribuidos los números. Bien, entonces no te da exactamente lo mismo. No es necesario que den lo mismo y estás testeando zonas diferentes. Pero eso pasa es porque simplemente cuando yo represento esto te va a fallar a ti como en menos. Es que hay unas cosas que se llaman números subnormales y son trucos que se utilizan para tratar de representar números incluso por debajo del rango, pero es una extensión de los flotantes. No quiero entrar como en ese detalle, pero efectivamente lo que tú te fijaste es cierto, no son exactamente idénticos los límites. Se puede ir un poquito más abajo cuando son números chiquitos. Dejémoslo ahí. ¿Te parece? Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Y lo que yo estaba haciendo cuando no entendí tu pregunta, que era ponerle el menos, pues era como pasarme a este lado izquierdo, ¿no? Pero era la misma cosa. Pero tu pregunta era con estos exponentes chiquitos y grandes, ¿cierto? Esa era tu pregunta. Sí, señor. Bueno, buena pregunta, gracias. Bueno, operadores. No vamos a empezar a entrar ahí como en detalle a decir qué hace cada uno. Hagamos una cosa así como rápida. Esto es el operador de asignación. Ejemplos del operador de asignación, pues cuando ustedes llegan y escriben, por ejemplo, x igual a 5. Lo que están haciendo es asignar el valor de 5 al número x. X está en una cajita por allá en la memoria RAM, ¿sí? Ocupando el espacio que le corresponde de acuerdo a su tipo de datos. Esa cajita tiene este título X y lo que vamos a hacer es que aquí adentro vamos a guardar el número 5. Entonces esto se llama el operador de asignación. Uno suele llamarlo el operador de igual, pero no. Vamos a dejar el operador igual como el operador de igualdad, que compara cosas iguales. Y a esto, acostúmbrese a llamarlo operador de asignación, le estamos asignando algo a otra cosa y así se entienden a veces más los errores. Este pues es la suma, perdón, quito esta vaina acá. Esto que tenemos acá es la suma, ¿cierto? Vamos a sumar cosas, esta es la resta, esta es multiplicación, esta es la división. Ojo con la división, chicos. La división les tiene a ustedes una cosa que se utiliza mucho en programación aquí en C++, y es la siguiente. ¿Cuánto vale esto? ¿Qué valor se le está asignando a m ahí? Un flotante, ¿no? Uno esperaría que fuera un flotante, ¿cierto? Pero no, porque resulta que esto es un entero, así como lo escribí, esto es un entero. Entonces, efectivamente el compilador hace la división flotante, pero como esos dos tipos de datos son enteros, y de hecho probablemente yo escribí esto así, entonces tengo que volverlo entero. Entonces, ¿será que se aproxima o será que se trunca? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué esperarían ustedes que le dé a ver si se sorprenden o no con lo que pasa? Yo creo que aproxima el valor más cercano entero. Eso es lo que uno quisiera, ¿cierto? Pero no. Lo trunca, le quita los decimales y ya está. Entonces 5 sobre 3 se llama división entera, les va a dar, básicamente eso lo que les está diciendo es cuántas veces cabe 3 en 5. Entonces m va a valer 1. ¿Cuánto vale 5 sobre 3 si uno lo hiciera realmente? 5 sobre 3 nos va a dar como 1.666, algo así, ¿cierto? Eso debería aproximarlo a 2, pero no. Y esto tiene una razón, o sea, es muy útil que lo trunque. Entonces tengan mucho cuidado. Si ustedes lo que quieren es que esta vaina sea un double y guarde bien esa división, hagan lo siguiente, pónganle 5.0. Si hacen esto, este número ahora sí se vuelve un flotante y ahora sí se guarda la división lo más cercana posible, su resultado apropiado. Bueno, el más cercano posible al resultado matemático. Pero si ustedes lo dejan así, son enteros, se va a truncar. Y esto es útil, esto no es un error, esto es muy útil, sobre todo cuando estamos manejando matrices en términos de dos dimensiones, pasarlas a una dimensión y cosas así. Esto es supremamente útil, la división entera truncada, para que lo tengan en cuenta. Detallito del vector división, del operador división. Este operador que tenemos acá, ¿cuál es? Este. Módulo. ¿El Módulo. módulo? ¿Para qué sirve el módulo? Ya lo hemos visto. ¿Cuánto me da Para esto? ¿Cuánto? saber el residuo. Ajá, residuo, ¿cierto? ¿Cuánto me sobra? Entonces, 3 vale, volvamos acá, pongámoslo 3 entero. 3 cabe una vez, n vale 1, y me sobra ¿cuánto? Me sobra 2, ¿sí? Entonces es como para hacer esa división del colegio chiquiticos que nosotros estábamos. ¿Alguien sabe este operador qué es? ¿O para qué sirve? Creo que era para sumarle, pero no sé. Bueno, en este caso es casi, pero a restarle. Pero es básicamente porque ustedes pueden tener lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen la variable 5 que tenemos allá arriba. Y ahora van a escribir x igual a x menos 2. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que a x le vamos a asignar el valor que resulte primero de hacer esta operación, x menos 2. Entonces, como x vale 5, 5 menos 2 nos da 3 y ahora x va a valer 3. Eso es lo que estamos haciendo en este enunciado. Pero
se puede escribir de otra manera completamente equivalente. X menos igual 2. Ambos enunciados significan exactamente lo mismo. Es una forma resumida. Si a ustedes se les complica entender esto, escríbanlo así explícitamente. Pero ambos significan lo mismo. ¿Qué querrá decir entonces este de acá? Ahora sí, la suma, ¿no? Sí, la suma. Ajá. Perdón, tuve que quitar el micrófono porque tenía que estornudar. Entonces sí, efectivamente, aquí estamos haciendo ahora la suma. Entonces, de nuevo, un ejemplito. Más 4, le estamos sumando a x el valor 4 y ese resultado se lo estamos asignando otra vez a x, lo estamos actualizando, lo estamos sobreescribiendo. Se puede escribir como x más igual a 4. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, pues ya, obviamente ya me imagino que saben que esto es, lo que tenemos acá, es por igual, dividir igual, o sea, dividir. Y este más y este menos menos, esto es incrementar en 1 y esto es disminuir en 1. O decrementar, también existe la palabra. Aumentar en 1, disminuir en 1. Antes de borrar esto, ¿alguien me podría leer la pregunta que acaban de hacer ahí en el chat? Si son tan amables. Eh, Era sobre el por qué poner más n es lo mismo que poner n más más. O sea, ahí si no entiendo ese orden Mm, lógico. buena pregunta y no es lo mismo. Depende de si estás asignando o no estás asignando ese valor. Entonces, yo me imagino, a ver, hay un contexto en el que no me importa. Vamos a ponerlo con una cosa que se vea más. Digamos, si tú escribes esto por, no sé, int n igual a 0 mientras n sea menor que 10, n más más. Esto es completamente equivalente en este caso para un tipo de datos así tan primitivo como el entero, que poner más n. Este se llama el operador post incremento y este se llama el operador pre-incremento. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque el resultado de esta operación no se lo estás asignando absolutamente a nadie. Pero, y ahí viene el pero, si tú lo que tienes es lo siguiente, n igual a 5, bueno, escribámoslo completo, int n igual a 5. Y luego escribes int m igual a n más más, o voy a escribir exactamente el mismo código, y le pones acá más n, el valor de m sí va a ser diferente al final en cada uno de los casos. En el primer caso, n vale 5. Y en el segundo caso, tú lo que haces, y ahí es donde viene el significado diferente, en el segundo caso acá, a ver, mira, lo que estamos diciendo acá es, como es post incremento, post es posterior, tú primero asignas el valor de n a m y luego incrementas n. O sea que al final de este código m vale 5 porque primero lo asignaste, luego incrementaste porque es el operador de post incremento y n vale 6. Mientras que en este otro caso estás utilizando el preincremento. Eso quiere decir primero incremente y luego asigne. Entonces aquí m va a valer 6 y n va a valer 6. Esa es la diferencia. Entonces si ves que la diferencia, el resultado final para n es el mismo. Se incrementó en 1. Pero el resultado final para m es diferente cuando utilizas post incremento o preincremento. ¿Está bien? Vale, sí, señor. Buena pregunta. Un detalle, digamos, que es importante en algunos contextos, pero en el for nos va a dar la misma cosa, porque en el for lo que nos interesa es incrementar n y no le estamos asignando eso a nadie. Pero a veces hay problemas donde eso se tiene que hacer. Excelente, buenas preguntas, muy bien. Gracias. Listo. Entonces tenemos estos operadores aritméticos, tenemos operadores de comparación. Entonces, también voy a tratar de despertar este tema para que no vaya a cerrar mi kernel. Este es el ¿cómo se llama este operador? El que poníamos aquí igual igual. ¿Lo recuerdan?
¿Cuál era el nombre que le poníamos? Operador de comparación de igualdad, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Este operador. Es diferente. Sí, es diferente. Diferente. Que sean diferentes. Mayor, mayor o igual, menor, menor o igual. Operadores lógicos para hacer comparaciones. Cuando no podemos utilizar este de igualdad exacta con los flotantes, pero sí lo podemos hacer con los enteros, lo podemos hacer con los char y cosas así. Y esos son los operadores que nos permiten encadenar de forma compleja pues, operaciones lógicas. Esto es el AND lógico, que es equivalente a este también. O sea, estos dos son lo mismo. Ustedes pueden escribir ampersand, ampersand, o pueden escribir AND. Cualquiera de los dos les sirve. Estos dos también son lo mismo, el O lógico. Esto es negación lógica. Si algo es true y le pongo esto antes, lo vuelvo false y viceversa. También esto es negación lógica. Y ojo con estos dos, casi nunca las vamos a usar realmente como operaciones lógicas, pero cuando lo usemos, esto es a nivel de bits. Entonces voy a mostrarles una, para que vean la diferencia entre los dos, pero realmente casi no lo vamos a hacer. ¿Qué valor tiene esta expresión? Un color más oscuro. ¿Qué valor tiene esta expresión? Vamos a poner el número 4 y el número 1. Cuando yo hago esto es un ilógico, esto lo que va a mirar es si lo primero es cierto y lo segundo es cierto. Solo en ese caso el resultado es cierto. Si alguno de los dos no es cierto, entonces el resultado es falso. Entonces en este caso esta vaina que me dará 4 como es diferente de 0 es cierto. Entonces esto es true. Pongámoslo aquí, lo que estamos diciendo si true y 1 también es diferente de 0, entonces true también. Entonces esta cosa que me retorna true. Verdadero y verdadero me da verdadero. Pero si yo me equivoco, estoy programando de noche, estoy cansado, y entonces le pongo aquí solo un ampersand, ¿qué me da? ¿Sí? Aquí viene la pregunta, esta vaina que me da. Resulta que cuando está solito en este contexto, porque hay muchos contextos diferentes, cuando está solito, pero está operando de forma binaria, a un operador se le llama binario si tiene dos operandos, aquí tiene uno a la izquierda y otro a la derecha, se identifica como una operación y a nivel de bits. Entonces lo que nos toca hacer ahora es escribir los bits de esos números. Escribamos 4 bits. El número 4, ¿cómo se escribirá? Ayúdenme. ¿Cómo escribo el número 4 en bits? En binario. Esto es 2 a la 0, este es 2 a la 1, este es 2 a la 2 y este es 2 a la 3. ¿Cómo escribo el número 4 en binario? 0100. Listo. 0, 1, 0, 0. 2 a la 0 es 1, no está. 2 a la 1 es 2, no está. 2 a la 2 es 4, entonces le ponemos una vez ahí y el resto nomás. Y el otro número sería 0, 0, 1. El número 1, este es el número 1, ¿cierto? Una vez 2 a la 0, que es 1. Cuando yo hago la operación binaria acá, entonces 0 con 0, 0 y 0 me da 0. 1 y 0 me da 0. 0 y 0 me da 0. Y 0 y 1 me da 0. O sea que este bicho se me transformó en el número 0, porque quedamos con ese patrón de representación binaria. Y por lo tanto, esta cosa que me dio, false. Lo que sucede es que hacer estas operaciones a nivel de bits, digamos, le permiten a uno hacer cosas que son muy, 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 muy eficientes. Eso se utiliza mucho para programar, digamos, en tarjetas gráficas y cosas de ese estilo, para mirar si tengo el RGB y el alfa y cosas de ese estilo, texturas y cosas así, se utiliza mucho en ese nivel. Nosotros realmente no vamos a estar allá metiéndonos, pero pues les muestro para que sepan, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una ampersand y dos ampersand? Preguntas acá antes de que yo quite esta ilustración. Eh, pues sí, pues sí, pero pues no creo que esté muy relacionado. Digamos, en las condiciones de if, por decir algo, si tenemos tres condiciones en un mismo lugar, bueno, en un mismo if, por así decirlo, ¿cómo sería el orden lógico para escribirlas? O sea, digamos Tal que vez, si tú tuvieras esto,
¿Así? Sí, sí, más o menos. Depende de lo que tú quieras hacer. O sea, si tú quieres que sean ciertos los tres al tiempo y solo en ese caso quieres entrar al if, entonces lo escribirías así. Bueno, pero si tú quieres, por ejemplo, que A sea cierto y además cualquiera de estos dos pueda ser cierto, pero no los dos, pues lo puedes escribir así. O más claro, pongámoslo así, or, perdón, y and. Depende de tu problema. Realmente aquí hay una D que no sé por qué razón no se ve. Ahí está. Realmente depende de lo que tú quieras. Y con los paréntesis tú puedes asociar subconjuntos a las pequeñas condiciones que tú quieras. Digamos, uno podría decir, si el número es divisible por 3 y además, eh, podríamos decir aquí, no es divisible por 6 o no es divisible por 9, entonces estamos sacando números divisibles por 3 y por 12 y cosas de ese estilo. Entonces podríamos poner esa condición de esa manera, pero dependerá, ya que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es muy diferente a coger y poner aquí esta condición así, ¿cierto? Porque acá estoy obligando a que A y B sean ciertos para que aquí salga un true, o si no, que C sea cierto. Entonces depende como del problema. ¿Sí es más o menos lo que preguntabas? Sí, sí, señor. Listo. Entonces sí, ya depende como la aplicación. Y realmente, pues uno le va cogiendo el tiro a esto bien. ¿Alguien me puede leer la pregunta, por favor? Profe, levanté la mano, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, adelante. Sí, una preguntita. Para uno representar, no sé si ya lo ha dicho, si es que a cada rato se me está saliendo por la conexión, pero para uno, digamos, representar una función o un comando donde sea todos los números primos o, por ejemplo, todos los números impares, ¿uno cómo lo representaría con un operador de estos? Pero no entiendo. ¿Quieres guardar todos los números impares en una lista o quieres saber si un número es impar? Sí, como que guardarlos, como hacer como Bueno, el si quisieras bucle como, sí, el bucle, que, listo. que menciona. Pues mira, para guardarlos, inevitablemente te toca utilizar un vector, porque tú no puedes como tener un X y otro X y otro X sin sobreescribirlo, ¿cierto? O poner X1, X2, X3, X1000, X1001 y así. Entonces, lo primero que tendría que tener uno sería un vector. Digamos que vamos a guardar enteros. Estamos hablando de números primos o algo así. Que llamémoslo primes. Y ya está. No sabemos cuál es su tamaño, porque yo no sé cuántos quieres. Digamos, tú quieres contar la cantidad de números primos de 1 a 500.000, pero tú no sabes cuántos hay, ¿cierto? Entonces tú no puedes como decirlo en tamaño, ¿verdad? Eso sería como si estoy Sí, entendiendo señor, bien lo que creo me estás que por diciendo. ese lado, algo por ese lado. Eso. Sí, señor. Entonces ahora, yo lo que haría, entonces ahora voy a recorrer todos los números hasta 500.000. Entonces voy a crear aquí int n igual 1, bueno, 2. Mientras n sea menor o igual que 500.000, podemos más bien llamarlo límite superior o inferior, n más más. Entonces vamos a recorrer todos los números hasta 500.000 y si un número es primo lo vamos a guardar en nuestra lista. Entonces la forma de hacerlo sería if y yo voy a asumir que existe una función que se llama isPrime que me retorna verdadero si un número es primo y falso si es no. Entonces yo le pregunto si este n es primo, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir primes.pushback, le voy a decir al vector que me guarde el valor de n. Y ya terminé. Pues obviamente estamos asumiendo que hay una función que se llama isPrime que me retorna un booleano verdadero cuando el número es primo y un booleano falso cuando el número no es primo. ¿Listo? Y esta sería la manera de hacerlo. Y con esto tú ya tendrías guardados todos los números primos. Ojo que es muy diferente a contar cuántos es. Si tú quieres contar cuántos primos hay, tienes que guardarlos. Si solo los quieres contar. No, en vez de eso se debe colocar es un contador que cada vez que reinicie el if, sume uno, digamos. Exacto. Entonces, ¿y por qué les digo eso? Pues porque a veces uno no tiene que guardar información que no necesita. Pero como tu pregunta era que tú quieres guardarlos, ¿cuál es la lista? Entonces esta sería la forma de guardarlos. Por ejemplo, para hacer esos plots, si han visto el plot en coordenadas polares de primo contra primo, donde este primer primo sea la R, la coordenada R, la distancia respecto al origen y esto el ángulo.
y se generan como unas espirales, todas, es muy curioso el patrón que se genera. Entonces ahí yo sí necesitaría guardar los primos, porque necesito dibujarlos. Pero si solo los quiero contar, no necesito guardarlos. ¿Esto responde a tu pregunta de cómo sería para guardarlos? Sí, señor, y una preguntita, digamos, si yo quiero representar los números impares, también existe la función is No. impar. No, de hecho esta función no existe, ¿listo? La función isPrime no existe. Esta función la tienes que escribir tú. Ah, ya, Esta la inventamos nosotros. ya, ya, ya. Si fueran Sí, los sí, sí. impares, pues la condición sería como si n módulo 2, ¿qué le pondrías? ¿Igual a cero o igual o diferente de cero? No, no, le pondría diferente, ¿cierto? Exacto. O sea, Si n n dividido módulo 2 2, diferente. Eso, no dividido, listo. sino si me sobra, residuo, el módulo. Entonces, si lo que me sobra es diferente de Ok, cero, pues sí, este sí, sí. número es impar. Entonces lo guardas. Y ahí ya no estarás guardando los primes, sino los odds, ¿cierto? Eso, sí, señor. Sí, Sí, sí. pues como para cambiarle el nombre para Listo, que profe, quede muchas como más gracias. gusto. Espera que no se me va a morir este kernel. Ay, profe, yo le iba a preguntar algo antes de que me hubiera borrado. Ay, qué pena. La próxima le voy a tomar una foto para no perderlo por si acaso, ¿listo? Pero No, qué cuéntame. pena. Eh, Era sobre la escritura de la implementación de los vectores. Se tenía que era std, vector, la variable, el nombre de la variable, y yo había entendido que después se le colocaba el número de espacios que tenía el vector. Tienes las libertades de ponerlo o no ponerlo, depende. Si tú sabes el tamaño, tú le dices, Cata, tú le dices aquí necesito 10.000 doubles, porque tú lo sabes, y eso es mejor, ¿sí? Pero si tú no sabes, tú lo puedes dejar así y después utilizas pushback para irle metiendo valores al final del Ok, vector. y eso no garantizaría que el vector, digamos, se vuelva infinito o solo entran los valores que le meta el push. Solamente los valores que tú le estás metiendo en el pushback explícitamente hasta que llenes la memoria. Ok, Eso, por ejemplo, es útil. El pushback es muy útil, por ejemplo, si vas a leer un archivo y tú no sabes cuántos datos hay. Entonces, pues simplemente utilizas pushback y al final le puedes preguntar al vector cuánto fue el tamaño final con el que quedó. Y él te va a decir, pues, cuánto es. ok, pero pues también podríamos utilizar ese código para saber cuántos, digamos, primos hay entre tal y tal número, ¿no? Exacto, pero será muy Mm, ineficiente, ¿no? Porque si yo te pongo cuente cuántos números primos hay entre 1 y 1.000 millones, pues vas a crear un vector de muchos números, no 1.000 millones, porque no todos son primos, pero digamos te va a crear un vector de 100 millones, que al final solamente vas a contar cuántos son. Entonces, en ese caso, como no vas a hacer más con esos primos, sino solo contarlos, pues cuenta, no los guardes. Pero si lo que se te pide es, además calcule la suma, pues velo sumando. Pero si te pide, haga la gráfica, no sé qué, entonces ahí sí lo necesitas. Entonces depende del problema. Pero si solo es contarlos, tú no necesitas guardarlos, ¿verdad? ok, sí. Pero los puedes guardar y luego contar y descartas toda esa información. También se puede hacer. Vale, Chicos, yo estoy gracias. utilizando hoy un micrófono inalámbrico. Creo que la batería le dura como 2 horas exactas. Entonces, si en algún momento me dejan de escuchar, me avisan, porfa. Es este bichito que tengo ahí pegado. Entonces, me avisan, porfa, si me dejan de escuchar de repente. ¿Sí? Bueno. ¿Sí quedaron respondidas tus preguntas? Qué pena que yo te interrumpí. Sí, sí, gracias, profe. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes. Y ojo, hay algo que se llama la precedencia de operadores y es quién se ejecuta primero que quién. Resulta que no todos los operadores se ejecutan primero, que se ejecutan como al mismo tiempo, no todos son igual de importantes. Hay esta tabla de precedencia de operadores que nos indica cuáles operadores se ejecutan primero. Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, que los incrementos de sufijo y prefijo se incrementan de primeros están, bueno, el que más tiene precedencia, el más duro de todos, es el de resolución de alcance. Ustedes lo han visto en el ST 2.2 y esas cosas. Ese es lo primero que se hace para traer cosas de la librería estándar. Después están los paréntesis, ¿listo? Las llamadas de funciones y cosas así. Hay unos operadores que todavía no hemos visto, luego los vamos a ver. Luego vienen los de preincremento, las negaciones lógicas y demás. Y digamos que los operadores que ustedes más usan, miren esto, por favor, esto es muy importante.
La multiplicación, la división y el módulo tienen mayor precedencia que la suma y la resta. Y la multiplicación, la división y el módulo tienen la misma presencia entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes escriben este enunciado: 2 por 3 más 1. ¿Se acuerdan de los retos disque de genios de Facebook, no? Aunque ustedes ya no usan Facebook porque son más grandes y tal, más maduros y más modernos. Entonces esta vaina se puede interpretar como literalmente así: 2 por 3, 6, más 1, 7. O la otra es 3 más 1, 4, por 2, 8. ¿Cuál de las dos es la correcta? Hay que escoger una convención. ¿Quién se ejecuta primero? Entonces, de acuerdo a esta tabla, ¿cuál es el valor correcto? ¿7 u 8? ¿Quién tiene más precedencia? ¿Quién se ejecuta primero? ¿La multiplicación o la suma? Dale. La multiplicación. José, repítelo porfa que no te entendí. Pues daría 7, ¿no? Porque ahí está poniendo la multiplicación y abajo, justo abajo está la suma. Exacto. La multiplicación, según esta tabla, tiene más precedencia que la suma, entonces se ejecuta primero la multiplicación y luego esta suma. Y por lo tanto el resultado es 7. Ahora, si ustedes quieren obligarlo a que primero haga la suma, pónganle paréntesis. Como el operador paréntesis tiene mucha más prioridad que incluso la multiplicación y demás, ahora sí nos daría 8. Utilicen el paréntesis para asegurarse. No cuenten con la precedencia porque eso probablemente se les olvida. Pero pues ahí está para que lo sepan, ¿sí? Viene bajando en precedencia, las operaciones lógicas van bajando. Adelante. Sí, sobre entonces las funciones estándar como el valor absoluto, la raíz, estarían con el dos puntos, ¿no? Con la presencia de los dos puntos o cómo. La presencia de los dos puntos es para saber de dónde vienen, pero las llamadas a función, mira acá, esto es un function call, tienen de las mayores presencias posibles. Entonces, primero se hacen esas operaciones. Ah, ok, vale. Bien. Entonces, miren que, por ejemplo, los operadores lógicos son de los que se ejecutan más hacia el final, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Yo creo la que más lo atrapa a uno es esta. Y ahora, teniendo en cuenta pues estas cosas que acabamos de ver, pues ya ustedes pueden resolver este desafío de Facebook. ¿Cuánto vale esto? 5. ¿Alguien más tiene alguna propuesta o todos están de acuerdo con el 5? Sí, 5. 5, ¿sí? ¿Seguros? Vamos a ver. Cuando yo tengo una multiplicación y una división en la misma línea, se ejecuta primero el que esté primero, el de izquierda a derecha, digamos, porque estos dos tienen la misma prioridad, la multiplicación y la división. Entonces aquí sería 6 por 2, 12, sobre 3 me da 4, más 1, 5. Muy bien. Pero, una cosa, ¿cuánto será esto? Listo. 10. Vamos a ver, 6 sobre 2 da 3, por 3, 9, más 1, 10. Vamos a volver a poner la original. Esta era la original, ¿cierto? Y ahora lo voy a cambiar. Se supone que la multiplicación es conmutativa, ¿sí o no? Entonces, voy a ponerlo así. Si es lo mismo, no es lo mismo. ¿Cuánto da ahora? ¿Sigue dando 5? Creo Pues que yo diría sí. que sí. Resulta que No, ya no, sabemos no. que es. Porque si es un entero, ahí se trunca. Muy bien. Se hace esta división, luego se hace esta multiplicación. Entonces resulta que 2 sobre 3 da 0.3333, pero como son enteros se trunca. Este manda 0 ahí. 0 por 6 da 0, más 1 da 1. Entonces esa multiplicación no nos dio conmutativa. Tengan cuidado con esas cosas. ¿Listo?
Tengan cuidado con eso. Y esto no es un warning, o sea, uno no le puede decir avísame cuando es cero, ¿no? Porque pues es que esa operación es una operación. No nos puede estar avisando cuando estemos dividiendo o cosas de ese estilo. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿vamos bien? ¿Les parece si hacemos una pausita en este momento? ¿Están de acuerdo? Sí, Listo. Una pausita de un par de minutos y volvemos. Ya nos vemos. Listo, chicos, vamos a volver, por favor. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿O se dañó Sí, algo? señor. Listo, gracias. Entonces, eh, hemos tomado varias clases ya, estamos en la segunda semana, la última clase de la segunda semana, como haciendo una introducción de cosas de C++, de no solo de C++, sino como de técnicas de programación, de incluso de, digamos, los sistemas que podemos utilizar para programar, los editores, las herramientas. Yo no sé si aquí haya alguien que de pronto haya visto antes programación conmigo o algo así, pero pues vamos despacio, realmente. Pero pues creo que es bueno como dejar esos fundamentos más sólidos que pues correr ahorita rápidamente para llegar a las aplicaciones. Eso implica de todas maneras que hacia el final pues probablemente no alcancemos a ver algunos temas, pero es más fácil después ver esos temas si uno tiene las bases mejor consolidadas. Entonces ahora viene la parte de los condicionales. Hemos hasta ahora realmente, lo único que sabemos es que editamos, compilamos y corremos, que tenemos unas variables de ciertos tipos, que tienen sus alcances, sus tamaños y limitaciones, y algunos operadores básicos para operarlas. Y ya, realmente no hemos hecho mucho más. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver algunas estructuras que nos permiten a nosotros realmente poder eh, hacer que nuestros códigos sean más potentes. Una de ellas son las condicionales. Vamos a ponerle aquí condition. ¿Eh? Una de ellas son los condicionales. Los condicionales básicamente son pues el if y el else, o el else if else, para anidarlos, que le van diciendo a nuestro programa que dependiendo de si una condición es cierta o no, haga algo. Entonces básicamente la sintaxis es if y dentro de paréntesis ponemos la condición. Esa condición puede ser algo muy sencillo, si x es mayor que 0 o algo así, o puede ser una condición lógica mucho más compleja o llamar funciones o algo así, que retornen booleanos. Si eso es true, si esto es true, se hace lo que está aquí adentro de este bloque de código entre estos dos corchetes. ¿Sí? Si no, eso es lo que quiere decir el else. Si no, entonces vamos a hacer lo que está en esta parte. No es obligatorio siempre tener el else. Ustedes pueden simplemente tener un if y ya está. O pueden anidar los if y los else como ustedes quieran. If, condición 1, haga esto. Si no, si condición 2, haga esto. Si no, haga esta. ¿Sí? Como quieran. No es obligatorio tener else, no es obligatorio tener else if. Eso depende de su aplicación. Entonces déjenme ver si esto me funciona acá. A ver si no se murió. Está idle, listo, parece que sí. Y aquí no funciona. Mermaid Magic. Bueno, no funcionó. Esto era una grafiquita. Yo no sé si a ustedes les sale en Colaboratory. La grafiquita. Ah, sí, mírenla. Aquí está. No la tengo que renderizar. Entonces observen por favor que esto que tenemos acá, este código, está representado allá abajo. ¿Cuál es el flujo del programa si yo tengo este código? Entonces miren, yo arranco. Normalmente en programación estos diagramas de flujo utilizan como unas convenciones y los condicionales utilizan rombos. Entonces yo lo que le estoy diciendo, si se cumple la condición 1, entonces miren, aquí yo estoy evaluando la condición 1 y tengo dos caminos. O es verdadera o es falsa. Miren lo que pasa cuando es verdadera. Si la condición 1 es verdadera, yo hago la acción 1 y ya no hago nada más, porque pues ya no voy a entrar a los otros el if ni nada de esas cosas, porque ya la condición la evalué como verdadera. Entonces ahí termino. Entonces miren, si la condición 1 es verdadera, yo hago la acción 1 y termino. Se acabó. Pero si la condición 1 es falsa, entonces vengo a este else. Y aquí verifico, en este caso, en este problema, si la condición 2 es verdadera. Entonces, else if
Si la condición es verdadera, la condición 2, si es true, hago la acción 2 y ya, termino, se acabó. Pero si es falsa, voy a este nuevo else. Entonces, si es falsa, voy a este nuevo else. Y en ese caso, hago la acción 3 y termino. Entonces, miren que el camino que sigue mi código depende de mis condiciones y es completamente diferente dependiendo de cómo sean esas condiciones en mi programa. Entonces, los if, else y todo lo relacionado nos permiten a nosotros irnos por ciertas trayectorias dependiendo de lo que querramos. Si el número es impar, haga esto, pero si es par, no haga nada o haga esta otra cosa. Si el número es primo, haga esto. Si el número es mayor que este umbral, haga esto. Si es menor, haga esta otra cosa. Todo ese tipo de cosas se hacen con los ifs. ¿Hay alguna pregunta acá? Ninguna, bueno. Entonces, hay un problemita típico acá que es, que es calcular precisamente números primos o números, perdón, números pares o impares. ¿Listo? La idea no es que ustedes se acostumbren a estar preguntando cosas. Recuerden que eso ya les dije que idealmente no pregunten nada, no hacer programas interactivos ni nada de eso. Pero aquí pues lo vamos a utilizar. Entonces este código lo único que está haciendo es crear un número entero, por favor, lo lee y lo guarda en num. Num es una variable entera que tenemos aquí declarada. Lo imprime y luego vamos a verificar si el número es par o impar. Entonces, ¿cómo verificamos si el número es par? Simplemente lo que hacemos es poner esto así, ¿cierto? Si el número módulo 2 es igual a 0, o sea, si no me sobra nada, es porque es divisible por 2. Por lo tanto, el número es par. Y acá esto lo puedo reemplazar por otro if que tenga la condición contraria, o esto también lo podría reemplazar por un else. Es completamente equivalente. Ese else está asociado a ese if anterior. Y como en este caso solo tenemos una clasificación binaria, ¿cierto? O es par o es impar. No es los dos o una vaina intermedia. Es par o es impar. Entonces, podemos hacerlo así, con if else. Si ya la clasificación no es binaria, sino que hay grados intermedios, entonces utilizamos if, else if y cosas de ese estilo, dependiendo de qué tantas graduación tenemos ahí en la parte intermedia. Entonces esto es lo que hace este programa, pero yo creo que aquí no me funciona la interactividad. Ajá, toca en la terminal. Entonces ya lo compilé, voy a ir a la terminal, acá, veremos si aquí está el ejecutable, ahí está, event odd, y lo voy a ejecutar. Event odd.x, entonces escriba el número por favor, lo voy a escribir 98 y me dice que el número es par. Ahora le voy a poner 99 y me dice que el número es impar. Y ahora le voy a poner 2000 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, se me fue, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y me dice que el número es par. Y ahora le voy a poner 3000 millones. Y el número es impar. ¿Se acuerdan por qué pasa eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué me dice que 3000 millones realmente es 2147, no sé qué millones, bla, 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 y que es impar? ¿Qué fue lo que pasó? Superaste el No, límite superior. Exacto. Muchas Y gracias. entonces, ¿por qué da positivo? ¿No debería dar negativo? Debería dar negativo, sí. Estoy por encima. De hecho, la otra prueba que iba a hacer era esa, menos 3000. Y dice que el número es par, pero ahí sí coincide, pero es porque el otro está par. Miren que si yo no imprimiera el número, no me hubiera dado cuenta de ese error en este caso particular. ¿Por qué lo vuelve par? Es curioso. ¿Y por qué lo vuelve impar, no? Déjenme ver acá. Pues porque digamos, todo el número se divide en dos, ¿no? Y uno de esos dos valores tiene que dar al cero. Entonces eso hace que uno de los lados tenga menor cantidad que el otro. Digamos, con el char era menos 120 y algo, 27 creo que era. A 128. Mm. Pero de todas maneras es una sola diferencia ahí, ¿no? Un solo número. O sea, lo que yo esperaría es que diera la vuelta y se volviera negativo, pero aquí realmente dio positivo, como si hubiera dado una vuelta más larga. No sé,
Se me hace raro. Voy a analizar por qué. Hubo un overflow, en eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Hubo un overflow. Pero el por qué no se volvió negativo, de pronto es que esa hipótesis, que realmente es una hipótesis de que da la vuelta, no es cierta siempre. En lo que todos estamos de acuerdo es que da overflow, pero no podemos contar con que necesariamente se va a representar con un número negativo. Se va a representar con algún número, pero no necesariamente tiene que ser como cíclica la cosa. Eso yo creo que es más bien lo que debemos aprender de este ejercicio. Eso es un comportamiento indefinido, se le llama, y esos comportamientos indefinidos no están obligados como a seguir ciertas reglas, están indefinidos, depende de la plataforma y demás. Entonces, eso es bueno, o sea, acabamos de darnos cuenta que no es cíclico siempre, sino que simplemente hay overflow y no sabemos en dónde va a caer. Más bien aprendámoslo así, ¿está bien? Vale. Vale, gracias por la pregunta. Entonces aquí hay un ejercicio que dice, escribe un programa que lea un número, si el número es menor o igual a 10, verifique si es primo, usted seguramente tendrá que escribir varios if, of, else, y si es más grande, escribe un mensaje que es un número muy grande para poder verificar si es primo o no es primo. Entonces ese es el ejercicio que van a hacer ustedes en este momento, ¿sí? O sea, no vamos a utilizar for todavía ni nada de esas cosas, sino que ustedes manualmente van a leer un número. Si el número es menor que 10, van a empezar a verificar que no tenga divisores, entonces les toca hacer si es divisible por este, si es divisible por este, si es divisible por este, si es divisible hasta 10. Y si es mayor que 10, pues obviamente van a decir, no, no, no puedo calcular porque es mucho. Eso es lo que van a hacer en este momento. Van a escribir el programita y lo que me van a enviar, esto sí va a ser algo de enviar, es una foto de su programa. Tienen que añadir aquí una celda. Si están utilizando Binder o Colab, tienen que añadir dos celdas, una para compilar y otra para correr. ¿Ok? Y entonces pongan también en alguna de estas celdas como comentarios o en otra celda pongan el nombre de los integrantes del grupo. Entonces, miren, lo que van a hacer es lo siguiente, yo los voy a repartir en unos grupos aleatorios y ustedes lo que van a hacer es, tan pronto entren allá, alguien comparte la pantalla. No se pongan a preguntar, ay, que quién quiere, que no sé qué. Alguien comparte la pantalla inmediatamente para no perder tiempo. Lo segundo es que los demás van a copiar en el chat de ese breakout room, van a copiar su apellido y su nombre. Apellido y nombre, no nombre y apellido, apellido y nombre. Y lo tercero es que pues van a empezar a sugerirle, hablen, escriban en el chat de lo que sea, van a resolver el problema. Y luego esa persona o alguien de ustedes toma una foto y la envía al Classroom. Yo ahorita ya les voy a poner la tarea en el Classroom. Y envía la foto. Y ya verán ustedes si escriben ahí mismo los integrantes o la persona que envía los escribe por aparte, copiar y pegar ahí en el submission, se puede escribir eso. Entonces, listo, ¿queda claro qué es lo que tienen que hacer? Sí. Entonces los voy a repartir, gracias por la confirmación. Voy a ponerlos acá, voy a devolver esta vaina aquí para no perderme. Entonces, y pues eso también es una manera en la que ustedes se van a seguir conociendo a ver qué tan bien trabajan y demás. Esto tiene nota, es una mini tarea, tiene una unidad o 1.5. 4, no, quedan aquí unos dos muy chiquitos, vamos a hacer solamente 3. Listo, para que haya probabilidades de que alguien comparta pantalla, de pronto algunos en celular o algo así. ¿Listos? Entonces estos solitos los va a mandar allá y solitos los va a devolver. Van a tener, para que podamos ver la solución, 10 minutos, no, hagamos 14 minutos. ¿Listo? 14 minutos para que vuelvan a Una las pregunta. 6:55. Dale. Lo que no se puede usar es for, ¿cierto? Lo que acabo de decir. Exacto, no, quiero que lo hagan manual. Ok. El objetivo es que después comparemos con un for cómo se ahorra un montón de instrucciones uno y puede generalizar a cualquier dato. Listo, 14 minuticos y ahí tiene que enviar las cosas. Entonces, ya nos vemos. Yo me meto después a un breakout room para que quede grabado también. Bueno, a trabajar. Simplemente acepten la invitación y yo después, y esto automáticamente los devuelve acá.
Nicolás, tienes que aceptar la invitación para moverte al breakout room. Chicos, ustedes van a quedar grabados. Bueno, por favor, alguien comparta pantalla y empiecen ahí a trabajar. Ahí se ve, sí. Sí, señor. Por favor, entre ustedes hablen. Yo ya no voy a hablar más. Pero si Listo. tienen preguntas, las pueden hacer. Entonces, muchachos, por favor, hablen. Ok, entonces, pues no se puede utilizar for, ¿no? Sí, no se puede utilizar por. Pero entonces ahí, o sea, ¿se tocaría hacer el proceso 10 veces? No estoy seguro. Porque dice, pues, un momento, mm, Ah, bueno, pero entonces primero toca poner el if si es mayor o menor que 10, ¿no? mm, ¿Ahí me escuchan? sí, no sé, no estoy seguro. Mm, sería, Entonces, qué pena me meto ahí un momentico. La idea es que, o sea, miren que la idea es que ustedes como que lean un número. sí, Si el número es mayor que 10, impriman de una vez un mensaje que diga que eso es muy grande para verificar manualmente. Y si es menor que 10, entonces hagan todo eso. Entonces, lo primero es que tenemos que leer el número. ¿Está el bien? primero, sí, Entonces, ¿cómo lo leemos? Si quieren, por ahora olvidémonos un poco de esa parte, simplemente démosle un valor aquí al x, así tú le pusiste 0, pero pongámosle otro valor, pongámosle 7, por ejemplo, que eso es un número eh, menor que 10. Ahora, tenemos que poner la condición. Si el número es menor que 10, vamos a hacer algo, ¿cierto? Si no, vamos a hacer otra cosa. Entonces ponlo entre paréntesis. Si x es menor que 10, menor o igual, ¿sí? sí, Muy bien. Ponle paréntesis, muy bien. Entonces, no, tienes que abrir y cerrar corchetes. Entonces, si eso pasa, vas a hacer una cosa. Dale enter ahí. entonces, Else, abajo, else, pero ya no necesitas un if. Else quiere decir que el número, vamos a suponer que son positivos, ¿no? ok, Else, abres y cierras corchetes, y esos son los números que no están cumpliendo la condición. Entonces ahí tendrías que imprimir ese mensaje, ¿cierto? Entonces dale mm, enter ahí, por favor, y escribe std, cout, menor, menor. Pero entonces no especificamos, o sea, o no ponemos un if por si pone números negativos o decimales o algo. Por ahora vamos a suponer que son positivos, pero eso es una buena pregunta. Tendríamos que, realmente el rango de arriba tendríamos que ponerlo 0 menor o igual que 10, menor o igual que x y x menor o igual que 10. Ok. Pero por ahora lo pueden dejar así. Espérate,
no olvides terminar con un punto y coma ese enunciado que pusiste. Eso, y ya, bien. Te falta el carácter de una línea, pero no es grave. Entonces, listo. Ya tienen los dos, ya saben si el número es pequeño o no es pequeño. Ahora, si el número es menor que 10, la idea es que ustedes verifiquen si es primo. ¿Cuál es la definición de un número primo? Que solo sea divisible por el mismo del 1. Perfecto. Pero Entonces, entonces ¿cómo? ahí tocaría hacer como 10 ifs o algo así. Sí, o sea, tiene que, digamos, tiene que ir verificando si es divisible por los demás. Entonces, ¿cuántos posibles candidatos serían los que tienen? Sería desde el 2 hasta el 9, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, ahí sería estrictamente menor que, que 10, ¿sí? Pues porque nos vamos a saltar el 10 porque ya sabemos que el 10 es primo, pero lo pueden dejar así. Podríamos ir desde el 2 hasta el 10. Listo. Entonces, ¿qué podrían hacer? Piénsenlo un momento. Piensen, si el número es divisible por 2, ya deberían decir no es primo, ¿cierto? Entonces escriban esa condición. If x, Módulo 2 no, igual pero 0, entonces no es con primo. if, porque vas a empezar a verificarlo. Entonces, if, Pero, pero aquí, sí, o... sí, eso es otra condición. Ah, Ya ok. estás metido. Tienes un número x que es menor que 10 y ahora vas a empezar a verificar si es divisible por cada uno de los números menores a 10. Si x es divisible por 2, eso es lo que estás diciendo ahí. Ajá. Cierra paréntesis. Y en ese caso, ¿qué habría que hacer? Corchetes y poner bueno, sí, out, que diga que no explico, Ajá. con el STD. Imprimir, no es primo, listo. Y idealmente uno quisiera como salirse de eso, ¿cierto? Entonces, no quisiera seguir verificando más cosas. Entonces, la forma de enlazarlos, o sea, porque, ¿qué pasa? Miren, si ustedes llegan ahí y El sí, escriben después if x módulo 3 if x, él va a hacer todas las verificaciones. Pero si ustedes ya encontraron que es divisible por 2, pues ¿para qué siguen? Entonces, muy bien, ahora escriben else if. Else if, ahora vamos a, ahí eso, bueno, ahí pegado normalmente por estilo, uno lo pone ahí al lado de ese corchete de arriba, ¿listo? De Ahí acá. es. Ok. Else, if, y ahora vas a verificar si es divisible por 3. y entonces ahí pegar otros 4, 5 o 6. Sí, un montón, ¿no? Y después, o sea, terminando ese, poner else y decir que es primo. Pues si no se cumplió ninguna de las condiciones. Entonces vuelve a copiar lo mismo. Abre y cierra corchete, std out no es primo. Aquí es. Ok. Es que una pregunta. 2 es primo, ¿no? Entonces esto no Ajá, estaría eso bien. es muy bien. Eso ahorita lo verificamos. Esos son los casos de prueba después que toca tener cuidado. Bien, Ah, ¿y ahora qué seguiría? Si es divisible, ¿será que por 4 es necesario verificarlo? eh, por Cuando le 4, hicimos, no, porque ya está con de- 2. pero depende del rango, ¿no? Depende del rango, pero como ya está por 2, ¿hay algún número que sea divisible por 4 pero no sea divisible por 2? No, No, ¿cierto? Entonces, pues no es necesario poner el de 4. Pero el 5 sí, ¿cierto? sí. Y de hecho, como el rango de esta vaina va hasta 10, de hecho ya no deberíamos mirar más. Entonces ahora vuelve a copiar lo mismo, else, if, y ahora sería divisible por 5, ¿cierto? Ahí.
Ese te decía, no es primo, no es primo, no es primo. A ver, ¿sería necesario verificar 7 divisible por 6? No, 7. 7. Sí. Sí, por 7 sí. Pero por 7, digamos, teniendo en cuenta el rango, pues ya no es necesario tampoco. Ya se van a dar cuenta, digamos, cuando le trabajen más a los primos. Pero ¿cuál es el único número divisible por 7 menor o igual a 10? 7. 7. Pero Y pues ese igual man es como estamos primo. trabajando con los menores a 10, igual me tocaría llevarlo hasta 9. O bueno, Eso es lo que pues uno tal. piensa, que es hasta al menor, pero realmente si tú lo piensas un poquito más en cuanto a cómo divides un número entre dos números, o sea, cómo lo escribes en factores, realmente podrías pensar que vas hasta la mitad, realmente. Y si uno mira más al fondo, realmente no tiene que ir hasta la raíz cuadrada. Entonces, ahí ya terminaron. Ah, pero, o sea, es por lo que nosotros dijimos al principio que 7. Pero, Que pues si me lo... tenemos... No, no, no. Ah, bueno, en este caso te va a dar que es primo, ¿sí? Pero no, es por el rango. Tú estás mirando números hasta máximo 10. Entonces, si tú pones ahí la comparación con 7, ya, digamos, aquí ya no encontramos divisores. Los únicos divisores que puedes encontrar en el rango 1 a 10, bueno, 2 a 10, son 2, 3 y 5, porque realmente son los únicos primos ahí en ese intervalo que son menores a 10, a la mitad de 10. Ya 7 no va a dividir a ningún número entre 2 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Mm, no tanto. 7 es el último primo. Espera, escribe, ahí vas bien, entonces ahí tendrás que escribirle, si no se cumplió que encontramos divisores ahí, entonces el número es primo. Entonces ahí escribe, sí es primo. Bueno, Sí. eh, listo. Yo lo que haría en este momento es, por favor, escriban sus nombres. Está casi terminado, ¿sí? Pero por favor, en este momento, escriban sus nombres en apellidos y nombres en el chat para que la persona que está compartiendo pantalla los escriba ahí y puedan mandar esto ya mismo. Ahorita verifican si alcanzan a compilar o no. Pues porque ya se va a acabar el tiempo, ¿listo? Entonces es mejor enviar algo casi terminado que esperar hasta que esté todo perfecto. Ah, o sea, que los ponga como comentario en el código para mandar la foto. Sí, los puede poner ahí, o en esa celda también, no importa. Ah, ok. En el chat creo que te los pusieron. Sí, pero es un primer apellido, primer nombre, ¿cierto? Sí, no pasa nada, pon lo que te hayan puesto ahí. Ah, ok. Lo que importa es que esté el Pues apellido y el nombre. si Por ejemplo, el quieres te Juan los Nicolás dicto lo para puso al que vayas revés. escribiendo. Tómale la foto. Al Platón, ¿cierto? Entonces, sí. Ya se va a cerrar esto, entonces lo guardas y lo envías. Bueno, listo. Entonces ya volvimos todos acá. Por favor, yo le subí el tiempo para la entrega hasta las 6:59. Por favor, lo que hayan terminado, mándenlo ya. La persona que tiene pues el trabajo, tómele la foto, ponga ahí a los integrantes y envíenlo ya, por favor. ¿Está bien? A los que Ah, pero trabajaron, ¿no? Classroom. Yo pensé que era el Moodle. No, yo les dije que en el Classroom. Ok, ok. Y ahí les llegó la notificación. Entonces ahí está para que lo envíen. Bueno, hasta las 59. No se esperen a las 11. A las 11 ya se cerró. A las 6:59. Para que lo alcancen a enviar. No importa que no esté terminado, lo que hayan logrado terminar. Pero ya se vieron haber dado cuenta de algunas cositas, que es muy feo estar como haciendo las cosas manualmente, hay que repetir mucho, que de pronto será útil utilizar un loop
Y también algunos secreticos, ¿no? Que de pronto no era necesario comparar con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, sino de pronto solamente con algunos números por ahí, cosas así. Eso nos va a servir para lo que sigue después porque vamos a manipular muchos números primos. Entonces envíen eso y ya, los demás pues ya pueden ir saliendo. Si le mandaron espero que les hayan mandado los nombres de sus nombres a quien va a enviar eso, ¿no? Si no, pues es como si no hubieran hecho nada. Y ojalá pues que si escriben sus nombres fue porque trabajaron, no porque simplemente aparecieron ahí al azar pero no hicieron nada. ¿Preguntas tienen? También por si acaso, no sé si ustedes debieron haber visto ya, pero por si acaso, en el calendario, y tengo solamente lo de las clases, ahorita a las 9 tenemos la tutoría. Nadie ha reservado por ahora, pero si alguien quiere ahorita, pues me dice y nos quedamos aquí resolviendo dudas. Profe, Si yo no, tengo una duda. ¿Me tengo que meter a la tutoría o puedes resolverla aquí directamente? pues si quieres hagamos la tutoría como para que no confundamos a la gente. Y si quieres, de hecho, no nos conectemos a la tutoría, sino nos quedamos acá, en este meeting. ¿Está bien? Vale, vale. Para que sea más fácil. Cuando ustedes reservan una tutoría, les genera un nuevo meeting, pero idealmente, pues, ahorita nos vamos a quedar acá. Bueno, gracias entonces por su atención. ¿Alguien iba a preguntar algo sobre los videos? ¿Me parece? Sí, profe, yo tenía unas duditas sobre, pues ya se las había mandado el correo, sino que no, pues no me puedo quedar hasta la Ah, ok. tutoría. No, entonces déjame, yo te la respondo en el correo. Yo estoy de acuerdo con algunas observaciones, pero también te voy a hacer unas observaciones ahí, sino que es que no he tenido tiempo. Pero yo lo vi y estoy de acuerdo en algunas cosas. Entonces no te preocupes, yo te respondo y yo te tengo en cuenta eso. Listo, vale, gracias, profe. Ujú. Hasta luego, que tenga buen día. Chao. Feliz día y un feliz fin de semana. Estén pendientes de las actividades que les van a aparecer en Moodle, por favor. Yo no les aviso necesariamente, entonces pilas. Profe, una pregunta para que la actividad que registrada siempre toca darle en Submit Question, ¿cierto? Submit Answers, perdón. Es lo mejor porque a veces eso hace que realmente se cargue. Si ustedes, por ejemplo, no lo envían y cierran el navegador, eso no necesariamente se cargó. Entonces sí es mejor. Pero sigamos uno hizo 3 y por cosas de la vida se le cerró, ¿tiene que volver a empezar otra vez? Ah, digamos que preferiblemente sí, porque creo que eso no tiene forma de continuar. Sí, porque digamos uno toca la pantallita por error y se le sale y queda incompleta, entonces le toca volver a empezar desde el principio Ah, porque pero pues ya te entendí. Te entendí que te hablabas del Classroom. En los videos normalmente queda guardado. Así no haya hecho el submit, quedan guardadas las respuestas. Pero, digamos que de nuevo, no es una garantía, ¿sí me entiendes? Porque normalmente los computadores y los sistemas están diseñados para guardar las cosas como en una caché y luego si la guardan realmente en el storage, que es definitivo. Y pues tú no sabes si lo que tenías en la caché se guardó o no se guardó y no puedes confiar en eso. Casi siempre queda guardado, pero no es una garantía. Entonces sí es preferible siempre hacerle submit. Eso sí es una garantía que quedó guardado. ah, listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Sí, profe, qué pena interrumpir ahí. Yo también tenía esa misma duda del Submit, porque la otra vez cuando hice el primer video me apareció el intento. O sea, pues me aparecía como el número de intento que tenía, pero esta vez no me volvieron a aparecer. Entonces pensé que no se enviaba. Y ahorita yo de todas maneras voy a revisar todos los envíos y los califico y ya les voy a enviar notas para que sepan cómo quedó y así podemos estar seguros Acá. de si sí quedó o no quedó. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Buen A día. ustedes. Bueno, que estén muy bien. Y, profe, yo tenía una duda, es que en un video, en el segundo, creo, había una respuesta en donde, o sea, era de completar con palabras ahí, ¿sí? Ujú. Y, y era de leer un documento y luego, pues, completar, pero ahí, o sea, yo creo que lo envié bien, pero me salió como mal. Era en la parte de lo del preprocesor y todo eso. Pues, digamos, pero pues, si quieres tomarle una foto, así como en un correo que me llegó de la otra persona que le tomó una foto y me dijo exactamente cuál era la duda. Si quieres tomarle una foto y me mandas un mensajito y lo miramos, no hay problema. Ok, ok. Ya. Ustedes siéntanse tranquilos también de siempre escribirme cualquier duda que tengan, ¿listo? Yo no les respondo necesariamente inmediatamente, pero les respondo.
para que no dependan como de tenernos que ver o algo así. No hay ningún problema, de verdad. Listo, gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, profe, tengo dos preguntas. Ah, pero La espérate, primera, entonces, espérate, paro la grabación. ok, Entonces aquí, recording, así. no creo que ya se pausó.